en el ambiente laboral, en el ambiente académico, ¿no? Vean cómo esa cuestión, permítanme tantito, cierra las puertas. Esos de las basuras ya agarraron aquí como su stand, ¿verdad? Vamos a hablar con la alcaldesa. Esa murmuración de la que les hablaba es algo que a veces nosotros tenemos como pecado ordinario y muy garrafal. La murmuración puede destruir, la murmuración puede hacer mucho daño al ser humano y sobre todo te hace daño a ti, al que lo comete, ¿no? Es decir, quien murmura en el fondo se está haciendo daño. Y una de las murmuraciones que siempre se ha dado en la iglesia, o la duda que se ha dado en la iglesia a lo largo de la historia y que pudiera parecer normal, es precisamente sobre el sacerdocio de Cristo. ¿Sí? Humanamente nosotros somos imperfectos, tenemos un carácter, puede ser especial, ¿no? Algunos serán un poco más amables, otros serán, ¿verdad?, un poco más fiesteros. Es decir, somos humanos, que caemos, que lloramos, que nos levantamos, que nos cansamos, que sentimos, pero en el fondo no solamente es la persona, es la dignidad del sacerdocio, que no te la confiere cualquiera, te la confiere Cristo. Y cuando Cristo lo confiere, por eso dice el sumo sacerdote, la carta a los hebreos, ¿qué hace el sumo sacerdote? ¿Qué hace el sacerdote? El sacerdote no es solamente un motivador personal, no es un psicólogo, es mucho más que un psicólogo. No es un revolucionario, es mucho más que un revolucionario. El sacerdote, la figura del sacerdote va más allá. Es el que se sacrifica en la misa por todos ustedes, por todos los que murmuran, por todos los que critican, por todos los que lo odian, por todos, absolutamente por todos, se sacrifica junto con Cristo. Es el que eleva el sacrificio de ustedes a Cristo, a Dios. El sacerdote es el que absuelve tus pecados. Sí, ciertamente, humanamente podemos encontrar muchos errores en muchos hermanos nuestros, ¿no? Sacerdotes, o en una persona, en un servidor. Pero aún así, la dignidad va más allá, que tú no la puedes, fíjense bien, tú no la puedes aniquilar. Una vez consagrado sacerdote, sacerdote para la eternidad, según el rito de Melquisedec. Es decir, que si un sacerdote muere, será sacerdote en la eternidad. Cuando un sacerdote, por ejemplo, deja el hábito, deja la sotana y se casa, sigue siendo sacerdote, porque siempre será sacerdote. En las buenas y en las malas, cuando está enfermo, cuando está sano, cuando llora, cuando está alegre, cuando se enoja, cuando está, ¿verdad?, de fiesta. Es decir, siempre seguirá siendo un sacerdote. Y hay algo curioso, fíjense bien, el sello del Espíritu Santo en estos sacerdotes se refleja. A veces nosotros como sacerdote hemos perdido el sentido de la sacralidad en nosotros, ¿no? Y nos hemos querido adaptar al mundo cuando no somos del mundo. Y entonces, ¿verdad? A veces andamos siempre de civil, pero aún así de civil hay algo que nos distingue y la gente lo detecta. Yo me acuerdo mucho ahora que fuimos por los nacimientos, ¿no? O sea, yo nunca dije que era sacerdote, yo iba de civil. Y desde que llegué, la señora me dice, padrecito, pásele, padrecito, ¿qué le vamos a dar? Fíjense, o sea, hay algo que tú no puedes borrar, ni con que murmures siempre. Es triste ver cómo le han puesto un 4 a muchos sacerdotes, hermanos nuestros,
cómo los han agredido, cómo los han atacado. Es triste, porque en el fondo no vas contra la persona, vas contra el ministerio. Y el ministerio del sacerdote no se lo confirió cualquier persona, sino el Espíritu Santo. Y cuando tú dudas de un sacerdote, dudas de la acción del Espíritu Santo y por tanto es un pecado contra el Espíritu Santo. Y dice Jesús, todos los pecados te pueden ser perdonados, pero aquel que dude del Espíritu Santo, aquel que atente contra el Espíritu Santo, ni Dios Padre les perdonará ese pecado. Aguas con eso. Yo sé que a veces no les puede caer bien los sacerdotes y eso es lo que se da tristemente en la iglesia, ¿no? Tristemente en la iglesia se da una situación de, si el sacerdote me cae bien, voy. Si el sacerdote no me cae bien, no voy. Si el sacerdote me llamó la atención, ya me alejo de él, ¿no? Y me voy a otra iglesia, ¿no? Si el sacerdote es anciano, porque está anciano. Si el sacerdote es joven, porque es un despilfarrador, porque no sabe, porque es un inmaduro. Si el sacerdote lo ves con un niño, es un pedófilo. Si el sacerdote lo ves con un joven, es homosexual. Si el sacerdote lo ves con unas personas, es un mujeriego. Siempre estamos murmurando. Siempre. Y no los ateos, ¿eh? Lo peor es que son los mismos de los grupos, los mismos que se dicen cercanos a Dios. Y no estoy diciendo, no les estoy echando a ustedes, estoy hablando en general, ¿verdad? Los mismos de iglesia atacan al sacerdocio. Y el sacerdocio va más allá. Ciertamente, hermanos, podemos fallar, pero el sacerdocio tiene una dignidad. Y no porque sea un estatus, sino porque ponte a pensar, a ese sacerdote viejito que lo atacaste, que le dijiste que ya es inservible, es el que te bautizó, es el que te confesó, es el que te perdonó, es el que te apoyó, es el que ha estado ahí, fíjense, y no solamente un anciano. Ese sacerdote inmaduro porque es joven, es el que te vino a recobrar la esperanza, es el que está y va, y va, y va, y no lo estoy diciendo por mí, estoy hablando en sacerdotes generales, ¿sí? A veces ustedes piensan que el sacerdote es padre, y no, hermanos, no es padre a veces, es muy difícil, que sin Cristo seríamos nada. O sea, ustedes, por ejemplo, tienen con quién apoyarse, aunque estén peleando, pues tienes a tu esposo, tienes a tu esposa, tienes a tus hijos, y yo puedo estar rodeado de todos ustedes ahorita, pero llega un momento en el día que estoy solo, que estamos solos, que no tenemos a quién contarles nuestros problemas, que no tenemos con quién desahogarnos, porque también tenemos problemas, también nos podemos desahogar. A veces ustedes piensan que el sacerdote nada más está sentado esperando a ver a qué hora se te ocurre, ¿verdad? Venir. No, no. A veces no estamos. Y no estamos no porque andemos del tingo al tango, sino porque también tenemos otros compromisos. Y a veces sin desayunar nos vamos. Y ahí andamos. Y no porque causemos lástima, no. No queremos causar lástima. Porque es nuestra misión. Porque el sacerdote se tiene que entregar sí o sí. Y claro, no te molestes cuando no te pueda uno precisamente apoyar en ese momento. ¿Saben cuántos hay en Iztapalapa? ¿Cuánta gente hay? ¿Cuántos sacerdotes somos? Tan solo yo para entender a las comunidades de Las Peñas, ¿cuántos son la comunidad de Las Peñas? ¿Y cuántos sacerdotes son? El padre Zavala ya no puede salir, que si por él fuera va, ¿verdad? Entonces, valoren lo que tienen. Digo, no para que nos hagan pleitesía tampoco. Podemos fallar y cuando fallamos, desde la caridad podemos también corregir al sacerdote. En el sentido de decir, oye, padre, creo que, pues bueno, la regaste en esto, ¿no? Pero, no, con respeto, ¿no? Pero cuando tú ya te asimilas, cuando tú ya sobrepasas ese misterio de Dios, aguas. No critiques, mejor ora. Criticamos, murmuramos de nuestra pareja, fíjense, eso lo hacemos con el sacerdote, con nuestra pareja. No, mejor pide, mejor intercede por ellos. Si esa persona te hizo mal, tranquilos,
intercede por ellos. Ve la acción del Espíritu Santo, porque tú también eres sacerdote en lo común, profeta, rey ¿no? Entonces, fíjense, sacerdote para siempre. Entonces, hermanos, hagamos uso de nuestro sacerdocio. Está el sacerdocio común, el sacerdocio ministerial. Oren por los sacerdotes, no los critiquen. En vez de criticarlos, mejor díganle, oiga, padre, la regó, pero ¿en qué le podemos apoyar? Fíjate, es muy diferente, eso ya no es crítica, eso es algo constructivo. A decir, el padre la regó, pero ¿y tú qué haces? Nada, nomás la regó. Eso ya es una crítica. ¿Se dan cuenta la diferencia? O sea, y eso pasa también, eso es un consejo que les doy para su vida cotidiana. Cuando quieras corregir, propón también. ¿Qué puedes hacer tú para cambiar esa realidad? Porque todos somos iglesia. Y no solamente en la iglesia, estoy hablando del ámbito también laboral y familiar. En vez de criticarlos, pregúntenles también. Por eso les digo, a veces es triste ver, ¿no? Y lo pongo así, el padre Zavala está ahí encerrado, porque no sale, porque ya no puede. Pero ¿cuántos de ustedes han ido a saludarlo? Por ejemplo. Y con su carácter y que los mandaba por allá, estuvo y está, ¿no? Por eso les digo, no, me dicen unos, no, padre, ahora que usted se vaya, vamos a extrañar, no, cuernos, que ya nomás llega una semana el otro y ya se olvidaron de uno, ¿no? Así somos, pero valoren lo que tienen, ¿no? O sea, por ejemplo, pues no les quita nada pasar y, hola padre, ¿cómo estás, no? Al padre Zavala, a un servidor no hay problema. Nunca estoy a veces, ¿no? Pero valoren, por ejemplo, a estos hermanos nuestros. Y cuando caiga un sacerdote, en vez de atacarlo tanto, fíjense cómo es el mundo, ¿no? Un sacerdote cae y es noticia. ¿Cuántos sacerdotes hacen el bien? ¿Se desviven por la iglesia, por ustedes? Eso no es noticia, porque el morbo vende. Fíjense. Pidamos por estos sacerdotes, porque sin ellos no habría Eucaristía. Sin ellos no habría confesión. Sin ellos no habría bautizo. Y no porque sean ellos, sino porque el sumo sacerdote, que es Cristo, los ha elegido para la eternidad. Y a ti te ha elegido también para que seas parte, constructor de este reino. Constructor, parte de, no para que murmuremos. Alejemos esas murmuraciones, no solamente por los sacerdotes, sino también por ustedes. Es un pecado grave y es algo tan cotidiano que hacemos día a día. Murmuramos, murmuramos, murmuramos. Ese es un demonio mudo que está ahí y que tenemos que atacar. ¿Cómo lo podemos atacar? Humildad, oración. Obediencia, como dice Cristo. El que obedeció al Padre es el sumo sacerdote. Obedezcamos al Padre, hagamos oración y hagamos frente a este cáncer tan grande de la murmuración que ha impregnado dentro de nuestra iglesia. Que así sea.